En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán logró entrevistar al embajador ante la OEA de Panamá, Guillermo Cochés. En este diálogo, llevado a cabo pocas horas antes de que fuera destituido, el alto diplomático aseguró que no se arrepentía de su polémica intervención. Señaló que intereses económicos impiden que muchos países de América Latina se pronuncien sobre los atentados contra la democracia que enfrenta Venezuela. Embajador Cochés, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, siempre dispuesto a estar con ustedes. Bueno, embajador, quiero comenzar preguntándole sobre la polémica que han suscitado estas declaraciones que usted ha entregado. Específicamente, ¿usted cree que ya la situación en Venezuela está arreglada, como en algún momento lo dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza? En lo absoluto, a mi juicio, y lo dije ayer, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se apresuró a convalidar y a avalar una situación confusa para muchos venezolanos, y no solamente para la oposición, sino para muchos venezolanos, inclusive dentro del gobierno, y para muchos organismos internacionales que han expresado su preocupación por todo lo que se da alrededor de lo que ocurrió el 10 de enero. Esta es una situación que pareciera que por la complicidad de algunos y por el interés económico de otros y simplemente por el apoyo ideológico que reciben, sabrá Dios y por qué intereses, simplemente no se quiere tocar y se trata de desconocer. Como bien señaló ayer en la sesión de la OEA el embajador de Paraguay, Martín Saneman, lo que ocurrió en Paraguay fue motivo de preocupación inclusive para los paraguayos. Sin embargo, pareciera que lo que ocurre en Venezuela nadie puede hablar de ello. Entonces hay dos tipos de tratamiento en la OEA, el que se le aplica a Honduras, el que se le aplica a Paraguay y el que se le quiere aplicar a Venezuela, apoyada por los mismos de siempre, que sabrá Dios por qué intereses lo apoyan. Embajador, pero pues definitivamente Canadá pues fue otro de los países que de alguna manera propuso el envío de una misión de la Organización de Estados Americanos a Venezuela. Esta iniciativa no prosperó, y sí prosperó en otros casos, como usted bien lo afirma, como en Paraguay y en Honduras. Uno podría decir que entonces los países del ALBA o ese eje que conformó internacionalmente el presidente Hugo Chávez prácticamente se tomaron la Organización de Estados Americanos. No, yo diría que la propuesta de Canadá fue muy buena. Sin embargo, el que primero la rechazó fue el mismo Insulza, porque él no quiere tener ningún problema. Pero el primero que avaló la misión a Paraguay fue Insulza, y él la impulsó. Él simplemente le tiene miedo a Venezuela. Yo creo que la OEA se la han tomado tres tipos de países. Uno, los que integran la Alianza del ALBA, que creen que la democracia por ellos impulsada es totalmente diferente. Los países que por intereses económicos guardan silencio, no voy a mencionar nombres, pero sabemos que los países limítrofes con Venezuela obtienen grandes beneficios económicos por la falta de producción y el estado caótico de la economía venezolana. Y tercero, por los países que, a pesar de tener regímenes democráticos, a pesar de haber padecido dictaduras, son países que guardan silencio. Entonces, a mi juicio, se convierten en cómplices de lo que está ocurriendo. Lo que ocurra en Venezuela, por más que digan que es un asunto unilateral de ellos y que cualquier opinión sería inmiscuirse en sus asuntos, nos afecta a todos. Imagínense qué pasaría si Venezuela deja de facilitarle petróleo a Cuba, o deja de facilitarle recursos económicos a Venezuela, a Nicaragua, o no paga las deudas con Colombia, o interrumpe los contratos con Brasil. Todo eso va a tener una repercusión. Si pasa algo en Nicaragua, va a tener repercusión en Costa Rica y en Panamá. Y así, en todo el continente va a tener una repercusión. Entonces no es un asunto unilateral de Venezuela, es un asunto que nos incumbe a todos. Señor Cochés, embajador, estas declaraciones que usted nos está entregando y que a la vez matizan las que usted entregó ayer ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos y que suscitaron esa polémica, ¿hasta dónde es una posición suya, una opinión suya, y hasta dónde representan el pensamiento del gobierno del presidente Ricardo Martinelli?
Bueno, como ha visto en la prensa y en los medios noticiosos, he sido desautorizado por lo que dije. Sin embargo, yo me siento muy satisfecho de lo que dije. Yo le estoy mandando una nota al señor presidente porque en todas las ocasiones anteriores en donde yo he participado en defensa de la democracia y en defensa de la Carta Democrática Internacional, me refiero a el caso de Costa Rica con Nicaragua, el caso de Honduras, el caso de Colombia con Venezuela, cuando el presidente Uribe denunció la existencia de bases de la FARC en territorio venezolano, en el caso de Ecuador, cuando se dio el asilo al director del periódico del Palacio, siento, y eso se lo agradezco, y todas mis intervenciones con Venezuela, que no son nuevas, son desde el día que llegué a la OEA, he tenido el respaldo del presidente. Desconozco las razones por las cuales ahora me están señalando que lo que hice fue intempestivamente y sin ninguna autorización. Pero eso yo tengo mi manera de arreglarlo y no voy a entrar en esa discusión ni explicación ahora por la televisión. Señor embajador, pues de alguna forma lo que usted planteó ante la Organización de Estados Americanos representa el pensamiento de un amplio sector de la opinión en América Latina, y es ese cuestionamiento de la Organización de Estados Americanos frente al silencio que ha tomado, frente a la actitud que ha tomado contradictoria en el caso de Venezuela. Usted pues ha dicho que, o insinuó que la OEA, si continuaba comportándose así o si continuaba funcionando así, terminaría siendo clausurada en el futuro. ¿Qué importancia cree usted que tiene este ente continental? En la medida en que no nos fijemos lo que opina el mundo, como el profesor José Salaquet, muy amigo de Insulza, por cierto, que dijo que la OEA es como un árbol seco en la llanura, que si bien no se derrumba, no tiene vida. La OEA, de seguir así, simplemente va a desaparecer, porque para que echemos a un lado su principal compromiso, que es la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia, ¿de qué servirá seguir nosotros reuniéndonos para discutir cosas que hay cada vez puntos más divergentes? Para los países del ALBA la democracia es totalmente diferente en su concepción a la que creemos todos los demás países, y se encargan de boicotear todo lo que es mejoras al sistema de derechos humanos, donde nosotros hemos estado apoyando siempre, y entonces buscaremos otro mecanismo. CELAC, desde la enfermedad del presidente Chávez, ha estado prácticamente en su periodo de muerte también. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Una América en donde sean vigilados los derechos humanos y se promueva la democracia, donde todos nos tratemos como igual y tengamos la capacidad de aceptar, como lo hizo el Paraguay, como lo hizo Honduras, que hay organismos internacionales que nos pueden ayudar a mejorar nuestro sistema democrático. Sin embargo, hay países que no toleran eso, no admiten observaciones electorales, no admiten que falta ninguna transparencia cuando al presidente de su país se le oculta a la población los padecimientos que tiene, a diferencia de lo que pasó con la presidenta Rousseff, a diferencia de lo que pasó con el presidente Santos, lo que pasó con el presidente Lugo, que toda la población estuvo enterada de todos los detalles de lo que le ocurría a su presidente. Pero esto es injerencia. No, esto no es injerencia. A todos nos incumbe lo que ocurra en un país determinado por los efectos, sobre todo por la globalización que vivimos, lo que ocurra al resto de los países que nos afecta. Embajador, ¿usted por qué cree que la OEA es cómplice? Esa fue otra de las afirmaciones que causó o suscitó una gran polémica en Washington y en toda América Latina, cuando usted afirmó que la OEA era cómplice involuntaria de violaciones a la Carta Democrática. Específicamente, ¿cómo podemos argumentar esa afirmación? Porque cuando el secretario general Insulza asume posiciones para defender y avalar una situación que a nivel local en Venezuela y a nivel mundial ha desatado controversias, me refiero a la actuación de la Sala Constitucional de Venezuela el 9 de enero, para decir que lo de Venezuela el 10 de enero fue un formalismo. En ese sentido, el secretario general está asumiendo un rol que a mi juicio no representa a todos los miembros de la entidad. Y entonces, al hacer eso,
él como representante legal de la entidad, él nos está involucrando a todos nosotros y convirtiéndonos en sus cómplices. Embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, para finalizar esta entrevista, dentro de la Organización de Estados Americanos, ¿usted es una voz solitaria o cree que hay otras voces que lo están acompañando en esta manera tan crítica y tan certera y contundente como usted pues hizo una radiografía de lo que estaba pasando al interior de este organismo hemisférico? Yo siento en ocasiones, me siento un poco solo, lo debo admitir. Sin embargo, hay países que siento que me apoyan. Ayer me apoyó el Paraguay, ayer me apoyó Canadá, en otras ocasiones me ha apoyado Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, pero yo la verdad es que siento que al margen de quién me apoye o no, que quién no me apoye, yo debo seguir con esta misión. Si en un momento mi gobierno cree que no estoy cumpliendo bien mi trabajo, ellos sabrán qué hacer. Muchas gracias. Bueno, señor embajador ante la OEA, Guillermo Coches, le agradezco esa entrevista que usted le concede a toda nuestra audiencia en América Latina a través de NTN 24. Gracias por su tiempo en Washington. Buenas noches.